Imagina llegar a casa después de engañar a tu esposa, convencido de que nunca lo descubriría, y encontrar todas tus cosas tiradas en la acera. Eso fue exactamente lo que le pasó a mi marido. Y ahora te voy a contar todito cómo lo hice. Cuando la gente me pregunta cómo era mi matrimonio con Diego, siempre dudo un momento antes de responder. No porque no sepa qué decir, sino porque la respuesta honesta es más complicada que un sí o un no. Era un matrimonio normal, de los que funcionan porque los dos tiran del carro, de los que tienen sus rutinas y sus pequeños rituales, y sus conversaciones de sobremesa, que a veces son de verdad y a veces son solo ruido de fondo. 4 años. Un piso en el barrio de la Trinidad, en Málaga, con vistas a una callecita estrecha y una panadería enfrente que olía de maravilla por las mañanas. 2 sueldos. 6. Un coche compartido. Las macetas de geranios en el balcón, que yo regaba casi todos los días antes de salir al trabajo. Conocí a Diego en una boda de una amiga común. Era encantador, de esos que te miran como si todo lo que dices fuera interesante de verdad, y en aquel momento eso me bastó. Nos hicimos novios, convivimos, nos casamos sin demasiado escándalo, ni demasiada ceremonia, porque los dos éramos así, más de hacer las cosas que de celebrarlas. Cuando me propuso lo del negocio, llevábamos 2 años juntos, y yo tenía la beca del máster encima de la mesa, casi firmada. Una oportunidad real, de esas que no se repiten. Pero él tenía el proyecto, los contactos, las ganas, y lo único que le faltaba era tiempo y dinero para arrancar. Y yo lo quería. Y pensé que mi turno podía esperar. Así que esperé. Me quedé en la gestoría del señor Hermida, que era un trabajo sin grandes emociones pero estable, y durante casi 2 años, fui yo quien pagó la mayor parte de los gastos, mientras el negocio de Diego encontraba su ritmo. Lo hice sin resentimiento, que quede claro. Lo hice porque quise. Pero hay cosas que uno cede sin darse cuenta de que las está cediendo para siempre, y la beca fue una de ellas. Cuando el negocio empezó a andar bien, y yo volví a mirar las opciones, los plazos habían pasado, las condiciones habían cambiado, y la vida había tomado una forma que ya no dejaba hueco para empezar desde cero en algo nuevo. No se lo reproché. O al menos eso me decía a mí misma. La distancia entre Diego y yo se instaló tan despacio que al principio ni la noté. No fue una pelea grande, no fue un momento concreto que pudiera señalar con el dedo. Sí, fue más bien una acumulación de cosas pequeñas. Conversaciones que se quedaban a medias, planes que se cancelaban sin demasiada explicación, una forma de estar juntos que se fue pareciendo cada vez más a compartir espacio que a compartir vida. Diego seguía siendo atento en la superficie. Traía el pan cuando yo lo olvidaba. Preguntaba qué quería cenar. Me daba un beso antes de dormir. Pero hay una diferencia entre querer bien a alguien y hacer los gestos de querer bien a alguien. Y yo llevaba meses notando que algo no cuadraba, aunque no sabía ponerle nombre. El martes que cambió todo, empecé como cualquier otro. El señor Hermida cerró la gestoría antes de lo habitual por un asunto de familia, y yo salí a la calle sin planes para la hora de comer. No tenía ganas de volver al piso a prepararme algo. Así que fui andando hasta el restaurante del Callejón Ancha, ese que lleva ahí toda la vida, y tiene las sillas un poco desiguales y los manteles a cuadros, pero donde se come bien y barato. Me senté en la barra, porque las mesas estaban ocupadas. Pedí el menú del día, y mientras esperaba estuve mirando el móvil sin leer nada de verdad. Cuando levanté la vista, vi a Tomás. Lo conocía desde que éramos críos. Era el hermano pequeño de Sara, mi mejor amiga desde el instituto, y nos habíamos cruzado 1000 veces en cumpleaños y cenas familiares a lo largo de los años. Sabía que había entrado en hostelería, pero no sabía dónde trabajaba exactamente. Verle aparecer con el delantal puesto y una bandeja en la mano me hizo sonreír de verdad por primera vez en todo el día. Nos saludamos. Le pregunté por Sara. Me dijo que bien. Que había cambiado de trabajo hace poco. La conversación normal de siempre. Me trajo el primer plato y nos pusimos al día un momento más. Pero cuando volvió con el segundo, algo en su cara era diferente. Se quedó un segundo de más junto a la barra. Dejó el plato con cuidado. Miró hacia los lados una vez y se inclinó un poco hacia mí con la voz muy baja. Alicia, tengo que decirte algo y no sé muy bien cómo. Le dije que hablara. Lo que me contó fue esto, que desde hacía unos 4 meses, todos los viernes sin excepción, entraba al restaurante un hombre con una mujer. Siempre la misma mesa, al fondo a la derecha, junto a la ventana pequeña que da al callejón. Siempre pedían lo mismo. Siempre se quedaban hasta que el local empezaba a vaciarse.
Siempre se marchaban juntos. Que ese hombre era Diego. Que lo había reconocido porque una noche, hace tiempo, coincidió con Sara en casa de mi suegra y lo vio allí. Que en todos esos meses, Diego nunca había levantado los ojos para mirarle a la cara. Para Diego, Tomás era invisible. Solo era el que traía los platos. Me quedé escuchándole sin moverme. No sé cuánto tiempo estuve así, con el tenedor en la mano y los ojos fijos en el mantel. Tomás esperaba, callado, con esa incomodidad de quien no sabe si hizo bien en abrir la boca. Le pregunté cómo era la mujer. Me dio una descripción breve. Morena, de unos 30 y tantos. Bien arreglada, con una forma de reírse que se escuchaba desde la otra punta del local. Le pregunté si estaba seguro de que era Diego. Me dijo que completamente. Dejé el tenedor en el plato. Bebí un poco de agua. Pedí la cuenta. Antes de salir, le pedí una sola cosa. Que el viernes siguiente, si podía, Sa me hiciera una foto de los dos. Discreta, sin que se notara, solo para tenerla. Tomás asintió sin hacerme más preguntas, y yo le di las gracias con una calma que me sorprendió a mí misma. Salí a la calle. Hacía ese frío seco de noviembre, que en Málaga dura poco, pero cuando llega se mete en los huesos, y los naranjos de la acera tenían todavía fruta verde colgando entre las hojas. Caminé despacio de vuelta a la gestoría a recoger el bolso, y en todo ese trayecto no lloré. No llamé a nadie. No me paré a pensar demasiado. Solo anduve. Esa semana fue la semana más larga de mi vida, aunque por fuera no lo pareciera. Diego y yo cenábamos juntos cada noche, veíamos algo en la televisión, hablábamos de cosas sin importancia. El miércoles me mandó la foto de un restaurante nuevo cerca de su oficina, diciendo que tenía que llevarse algún día. No le respondí con un corazón. El jueves me llamó al mediodía para preguntarme si necesitaba algo del supermercado. Le dije que leche y pan. Me los trajo. Me dio un beso en la mejilla que olía a una colonia que no le había visto antes, y yo guardé la leche en la nevera sin decir nada. El viernes por la mañana se fue temprano. Me dio el beso de siempre en la frente. Cogió las llaves. Bajó las escaleras. Escuché el portal cerrarse, y me quedé tumbada mirando el techo un buen rato antes de levantarme. Ese día en la gestoría fue interminable. Hice mi trabajo, contesté los correos, tomé el café de las 11 con el señor Hermida, puse cara de estar bien. Llegué a casa, cené algo rápido de pie en la cocina porque no tenía hambre de verdad, y esperé. Diego llegó pasadas las 11:30, se duchó, se metió en la cama tratando de no hacer ruido. Y me puse de lado y cerré los ojos. El sábado me desperté antes que él. El teléfono estaba en la mesita de noche. Lo cogí con cuidado, salí al pasillo en silencio y cerré la puerta del dormitorio. En el grupo que tenía con Sara había un mensaje nuevo de Tomás, enviado la noche anterior. Solo decía cuando puedas. Debajo había una imagen. La abrí. La mesa del fondo, junto a la ventana pequeña. La luz entrando de lado. Esa luz amarilla de los viernes por la tarde. Diego con la chaqueta gris que yo le había regalado el año pasado por su cumpleaños, inclinado hacia adelante, con una sonrisa en la cara que yo llevaba meses sin verle. Y al otro lado de la mesa, una mujer con el pelo oscuro recogido que sostenía su mano sobre el mantel blanco con la naturalidad de quien lleva mucho tiempo haciéndolo. Me apoyé en la pared del pasillo y me quedé ahí un momento. Desde el dormitorio llegó el sonido de Diego moviéndose en la cama, estirándose, a punto de despertar. Entré al baño, cerré el pestillo y abrí el grifo del agua fría. Me mojé la cara 2 veces, levanté la vista al espejo, cerré el grifo. Cuando salí, Diego estaba en la cocina preparando café con esa cara de sábado tranquilo que siempre tenía. Me preguntó si quería tostadas. Le dije que sí. Me senté a la mesa y lo observé moverse por la cocina como si nada, silbando bajito, sacando los platos de siempre, con la facilidad de quien no tiene nada que esconder. Me puse a pensar en Sara, en lo que le iba a decir cuando la llamara, en las cosas de Diego repartidas por la casa, en cada cajón, en cada rincón del armario, en la estantería del salón llena de cosas suyas. Y en algún lugar muy adentro, sin aspavientos ni dramatismo, algo terminó de cerrarse del todo. No había prisa. No hacía falta. Sabía exactamente lo que iba a pasar el viernes siguiente. Sara tardó exactamente 4 segundos en responder cuando la llamé. Le conté todo de un tirón, sin pausas dramáticas ni voz temblorosa. Tomás, el restaurante, la mesa del fondo, la foto, la chaqueta gris, la mano sobre el mantel, silencio al otro lado, luego un suspiro largo,
Luego, ese idiota. Sí. ¿Y tú estás bien? Estoy muy bien, le dije. De hecho, estoy mejor que bien. Tengo una idea. Otro silencio. Conozco a Sara desde los 15 años y sé exactamente lo que hace cuando está procesando algo. Se muerde el labio inferior, mira al techo y no dice nada durante unos segundos. Luego, cuando lo ha entendido todo, suelta un «Cuenta». «No, se lo conté». Y en lugar de intentar disuadirme, como haría cualquier persona razonable, lo que hizo Sara fue preguntar si necesitaba que llevara cajas grandes o si con bolsas de basura resistentes era suficiente. Eso es exactamente por qué llevamos 20 años siendo amigas. El resto de la semana fue, seré honesta, bastante entretenida. Hay algo casi liberador en saber una cosa que la otra persona no sabe que sabes. Diego seguía siendo el mismo de siempre, con sus rutinas y sus mensajes cariñosos, y su forma de dejar la toalla húmeda sobre la cama, y yo seguía respondiendo a todo con la misma normalidad de siempre, solo que ahora por dentro llevaba una especie de calendario mental, con una cruz enorme marcando el viernes. El lunes por la noche me preguntó si quería pedir pizza. Le dije que sí. El martes me envió una foto de un perro gracioso que había visto en la calle. Le mandé 3 emojis de risa. El miércoles llegó a casa con una planta pequeña para el balcón, porque había visto que uno de los geranios no estaba muy bien y le había dado pena. La puse junto a los otros. Le di un beso. Le dije que era un detalle muy bonito. Y lo era. En otro contexto, lo habría sido de verdad. El jueves por la noche, mientras Diego veía el fútbol en el sofá, yo estaba en el dormitorio con la excusa de leer y en realidad estaba haciendo el inventario mental más exhaustivo de mi vida. Armario izquierdo, 5 estantes suyos, más o menos. Armario del pasillo, la caja de herramientas, las botas de montaña que no se ponía desde hacía 2 años, la maleta grande azul, estantería del salón, libros suyos, los trofeos de su empresa, Giro la colección de discos que tanto quería, garaje, la bicicleta de carretera que había comprado en enero y usado exactamente una vez. Era mucho material. Íbamos a necesitar varias horas. Llamé a Sara en voz baja desde el baño con el grifo abierto, que es el truco que llevan usando las mujeres casadas desde que existe la telefonía, y acordamos los detalles. Ella llegaría con cajas medianas, que son más manejables en las escaleras, y con 2 rollos de cinta de embalar por si había que cerrar alguna. Calculamos que con 2 horas teníamos más que suficiente para bajarlo todo. Le dije que además iba a cambiar la cerradura esa misma tarde, antes de que llegara él. Sara preguntó si necesitaba que llamara a alguien para eso. Le dije que ya lo tenía gestionado. Que el señor Mora del segundo piso era cerrajero y le había pedido el favor esa misma mañana, con la excusa de que había perdido un juego de llaves. El señor Mora era un hombre de pocas preguntas y muchas soluciones. Perfecto. ¿Y el vino? Preguntó Sara. Ya está en la nevera, dije. Eres mi persona favorita en el mundo. El viernes amaneció con ese sol limpio de noviembre que tiene Málaga cuando se lo propone. De esos días en que el aire huele a sal y a naranjos, y la ciudad parece que acaba de estrenarse. Diego se levantó de buen humor, hizo café para los dos, estuvo un rato mirando el móvil apoyado en la encimera, y luego se arregló con más cuidado de lo normal, que ya era una información en sí misma. Colonia, camisa planchada, el cinturón bueno. Para ir a trabajar. Antes de salir, se paró en la puerta de la cocina donde yo estaba desayunando. Hoy voy a llegar tarde, ya te aviso. Tenemos una reunión que se va a alargar. Sin problema, dije, sin levantar la vista de la taza. Que te vaya bien. Me dio un beso en la mejilla. Escuché sus pasos por el pasillo, la puerta, el portal. Me quedé quieta un momento escuchando el silencio del piso, y luego miré el reloj. Cogí el teléfono y le escribí a Sara. Ya. Apareció en 20 minutos con 4 cajas plegadas bajo el brazo, una bolsa enorme colgada del hombro y una expresión de quien llega a una misión importante, pero también está disfrutando bastante del asunto. ¿Por dónde empezamos? Preguntó nada más entrar. Por el armario, dije. Lo más voluminoso primero. Lo que siguió fue, objetivamente, una de las tardes más productivas de mi vida. Trabajamos con una eficiencia que habría emocionado a cualquier empresa de mudanzas. Sara doblaba, yo apilaba, las dos bajábamos turnándonos las cajas por las escaleras, con la concentración de 2 cirujanas en un quirófano. Los vecinos del primero nos cruzaron en el rellano, nos miraron con las cajas en los brazos, y no dijimos nada. Ellos tampoco preguntaron. La convivencia en los bloques del centro de Málaga
Tiene esa cortesía tácita de no meterse donde no te llaman. En un momento dado, Sara sacó del armario una camiseta con el logo de una empresa de fontanería, que ninguno de los dos recordaba de dónde había salido, y me la mostró con una ceja levantada. ¿Esto también? Todo, dije. Todo, repitió ella, y la dobló con el mismo cuidado que si fuera de cachemira. La bicicleta de carretera fue lo más complicado de bajar. Yo no voy a mentir. Entre las dos conseguimos sacarla por la escalera, sin romper nada importante, y la dejamos apoyada en la pared junto a las cajas. Ya en la calle, con todo formando una especie de montaña ordenada en la acera, me quedé un momento mirándolo. 4 años de vida de una persona. Ocupaba menos espacio del que imaginaba. Miré a Sara. ¿Lista? Sara sonrió. Me puse en medio de la acera con la primera prenda en la mano, una cazadora de entretiempo azul, y la levanté con naturalidad. Buenas tardes. Estoy haciendo una donación de ropa y objetos del hogar. Todo en buen estado. El que quiera puede llevarse lo que necesite. Los primeros 10 segundos no pasó nada. Luego una señora que paseaba con una bolsa de la compra se paró a mirar. Luego se acercó. Luego llegó una chica joven que vivía en el bloque de al lado y que siempre me saludaba en el portal. Luego el señor Fuentes, del final de la calle, que tenía fama de no perderse ningún mercadillo del barrio, y que apareció con esa antena especial que tienen las personas que llevan décadas oliendo una buena oportunidad a 100 metros. ¿Todo esto lo regala usted?, me preguntó, mirando la caja de herramientas. Todo, dije. Coja lo que quiera. Se la llevó casi corriendo, con la satisfacción en la cara de quien acaba de encontrar 20 euros en un bolsillo viejo. A partir de ahí, fue tomando velocidad propia. La señora de la bolsa de la compra se llevó 2 jerseys y un par de zapatos de vestir casi sin estrenar. La vecina del tercero, la señora Amparo, que llevaba años mirando la jaqueta de cuero que Diego tenía colgada en la entrada cada vez que subía en el ascensor con nosotros, la cogió con una delicadeza casi reverencial y se marchó dando las gracias 3 veces. Un chico joven se llevó la bicicleta de carretera después de examinarla con seriedad durante 30 segundos. 2 niños de unos 10 años que volvían del colegio se acercaron curiosos y uno de ellos se fue con una gorra de béisbol que Diego había traído de un viaje, y que supongo que era su favorita, porque la tenía en el primer estante del armario. Sara, a mi lado, gestionaba el flujo con una sonrisa fija y una eficiencia admirable. ¿La maleta azul grande, se la lleva alguien?, preguntó en voz alta a nadie en particular. Una mujer que pasaba por allí levantó la mano como en clase. Para cuando el sol empezaba a bajar entre los edificios y la calle empezaba a tomar ese color anaranjado de las tardes de noviembre, la acera estaba casi limpia. Las cajas, vacías. La bicicleta, desaparecida. La jaqueta de cuero, en un hogar mejor. Los últimos objetos los recogió una pareja mayor que venía del mercado y que se llevaron lo que quedaba con la tranquilidad de quien encuentra algo útil en el camino a casa. Sara y yo volvimos a entrar. Cerré la puerta. Saqué el vino de la nevera, 2 copas, y me senté en el sofá. Bien hecho, dijo Sara. Gracias por la ayuda. Brindamos sin decir nada más porque no hacía falta. Por fuera, la calle estaba limpia y tranquila, como cualquier viernes por la tarde en el barrio. Y en algún lugar de esa ciudad, Diego todavía estaba en la mesa del fondo del restaurante, con su camisa planchada y su colonia nueva, completamente convencido de que en casa todo seguía exactamente igual que siempre. Bebí un sorbo de vino. Esperamos. El vino era un Rioja que Sara había traído de su casa, con la solemnidad de quien elige la botella adecuada para una ocasión especial, y tenía razón, porque había algo que celebrar, aunque todavía faltaba el mejor momento. Nos sentamos en el sofá con las piernas recogidas, las copas en la mano, y durante un rato no dijimos gran cosa. No hacía falta. Hay silencios que son incómodos y silencios que son exactamente lo contrario, los de las personas que llevan suficiente tiempo juntas como para no necesitar rellenarlos, y el nuestro era de esos. Por la ventana entraba el ruido habitual del barrio un viernes por la noche. Voces lejanas, algún coche, Geltry y la televisión del señor Mora del segundo, que siempre tenía el volumen demasiado alto. Todo completamente normal. Todo exactamente igual que cualquier otro viernes, excepto que ahora mismo el señor Fuentes estaba en su casa del final de la calle, guardando una caja de herramientas nueva en su garaje, sin saber muy bien cómo había tenido tanta suerte, y la señora Amparo del tercero estaba probablemente frente al espejo del recibidor,
mirando cómo le quedaba una jaqueta de cuero que llevaba años admirando en silencio. ¿Crees que la señora Amparo se la pone esta noche?, preguntó Sara de la nada. La señora Amparo se la pone para cenar sola en casa, dije yo. Con toda la razón del mundo. Sara se rió y yo también, de esa forma que sale sola cuando estás relajada de verdad, sin forzar nada. Nos rellenamos las copas. En el reloj de la cocina eran las 10:15. La espera no se me hizo larga porque en ningún momento estuve ansiosa. Eso es lo que la gente no entiende cuando le cuento esto. Que no había nerviosismo, no había un nudo en el estómago ni ganas de que todo terminara cuanto antes. Había algo más parecido a la calma de cuando has preparado bien una cosa y sabes que está lista y solo tienes que dejar que ocurra. Como cuando metes algo al horno y ya has comprobado la temperatura y el tiempo, y lo único que queda es esperar a que suene el temporizador. Diego era el temporizador. A las 10:30 Sara me preguntó si tenía algo para picar, porque el vino en ayunas le sentaba mal. Saqué queso y aceitunas y unos regañás que quedaban en la despensa y los pusimos sobre la mesa baja del salón como si fuera una noche cualquiera. Sabe que en cierta forma lo era. Pusimos algo en la televisión sin prestarle demasiada atención. Una de esas series que empiezas a ver y nunca terminas, porque tampoco la necesitas de verdad. Solo es ruido de fondo agradable. A las 11:10 vibró mi teléfono. Diego, ya salgo, en 20 minutos estoy. Se lo mostré a Sara sin decir nada. Ella leyó el mensaje, me miró, cogió la botella y llenó las 2 copas hasta arriba. Por la puntualidad, dijo. Me levanté, fui hasta la ventana del salón y miré hacia la calle por entre las láminas de la persiana. La acera de abajo estaba tranquila. Los naranjos tenían esa presencia silenciosa que tienen los árboles de noche, y la farola del final de la calle pintaba todo de un amarillo suave. No había nadie. Todo listo. Volví al sofá. Los 20 minutos siguientes los recuerdo con una claridad extraña. Sí, de esas que tiene el cerebro cuando sabe que algo importante está a punto de pasar. Sara comiendo aceitunas con una concentración inusual. El presentador de la tele diciendo algo que ninguna de las dos escuchó. El sonido del vecino del primero cerrando su puerta. Mi copa de vino, medio llena, sobre la mesa. Y entonces, el sonido de un coche aparcando en la calle. Un motor que se apaga. Una puerta que se cierra. Pasos en la acera que yo conocía perfectamente porque los había escuchado miles de veces subir por las escaleras del portal, entrar al piso, cruzar el pasillo. Pero esta vez los pasos se detuvieron. Sara dejó la aceituna en el plato. Silencio. Un silencio que duró lo suficiente como para que los dos supiéramos, cada una desde su lado de la puerta, que el mundo acababa de cambiar un poco de forma. Luego empezó el ruido. No fue un grito, no fue un portazo. Fue algo más confuso y más interesante que eso. Voces mezcladas, el sonido de alguien que intenta entender algo que no tiene explicación inmediata. Pasos que van y vienen en la acera, como los de una persona que da vueltas alrededor de un problema sin encontrar el ángulo correcto para atacarlo. Porque lo que Diego encontró al llegar no era una acera vacía. Lo que Diego encontró al llegar era el matrimonio herrero del bloque de al lado todavía en la calle, que se habían quedado charlando con la vecina del cuarto después de recoger sus cosas, y que en ese momento estaban diciéndole adiós con la bolsa de ropa en la mano. Era el chico joven del bajo, que había vuelto a buscar el casco de la bicicleta que se le había olvidado llevarse, y que estaba ahí, en la acera, justo cuando Diego apareció. Era, sobre todo, la señora Conchi, de la ferretería de la esquina, que había pasado por ahí de vuelta a su casa, había visto el bazar y se había llevado 4 cosas con esa capacidad suya para aparecer en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y que en ese preciso instante estaba hablando con otra vecina, con una de las camisas de Diego doblada bajo el brazo, con toda la tranquilidad del mundo. Lo sé todo esto porque me lo contó Sara después, que sí se asomó a la ventana cuando empezaron los ruidos, y porque la narración de los hechos que me llegó por distintos canales del barrio durante los días siguientes fue bastante completa. Diego se quedó parado en medio de la acera mirando la escena. Reconoció la camisa bajo el brazo de la señora Conchi. Reconoció la bolsa del matrimonio herrero. Reconoció al chico del bajo, con el casco de su bicicleta en la mano. Intentó decir algo. No le salieron las palabras. Intentó de nuevo. El chico del bajo, que no sabía nada de nada, le saludó con la cabeza con total normalidad y se fue. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Lo miré. Diego. Lo dejé sonar 3 veces.
No por efecto dramático, sino porque estaba terminando el sorbo de vino que tenía en la boca, y luego lo cogí. Dime. Alicia. Su voz era una mezcla de cosas que no conseguían ordenarse. Confusión, algo de rabia, bastante de pánico. Alicia, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Hay gente con mis cosas. Hay una mujer con mi camisa. La bicicleta no está. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué has hecho? Ah, dije. Ya has llegado. ¿Qué has hecho? Repitió. La voz se le quebró un poco en la última palabra. Sí, de esa forma que tienen las voces cuando el cuerpo todavía no ha procesado del todo lo que los ojos están viendo. He hecho una donación, dije. Ropa, herramientas, objetos varios. Todo en muy buen estado, por cierto. El barrio ha respondido muy bien. Silencio. ¿Estás de broma? ¿Qué va? La jaqueta de cuero se la ha llevado la señora Amparo del Tercero, que le echaba el ojo desde hacía tiempo. La caja de herramientas el señor Fuentes, que te la agradece mucho aunque todavía no lo sabe. La bicicleta un chico muy majo, que seguro que la usa más que tú. Hice una pausa. Tú la usaste una vez, Diego. Una vez en 9 meses. Abre la puerta. Ahora la voz era diferente, más tensa, buscando autoridad donde no había ninguna. Abre la puerta ahora mismo. No. ¡Alicia! Diego. Usé el tono tranquilo, el de cuando uno explica algo evidente a alguien que está teniendo dificultades para entenderlo. Tú llevas 4 meses todos los viernes en el restaurante del Callejón Ancha. Mesa del fondo, ventana pequeña. El mismo sitio, la misma persona, las mismas horas. 4 meses en los que yo pagué la hipoteca, hice la compra, regué las plantas y respondí tus mensajes con corazoncitos, mientras tú pedías el menú del día con otra mujer. Silencio largo. Y lo más gracioso de todo, continué, porque había esperado una semana entera para decir esto y no tenía ninguna prisa, es que en todos esos meses nunca miraste a la cara al chico que os servía. Nunca. Para ti era invisible. Y resulta que ese chico invisible lleva toda la vida siendo el hermano de mi mejor amiga. Nada. Solo su respiración al otro lado. Así que no, dije. No voy a abrir la puerta. Y si necesitas saber dónde dormir esta noche, te sugiero que lo pienses rápido porque está haciendo frío. Colgué. Dejé el teléfono sobre el sofá con la pantalla boca abajo. Sara me estaba mirando con una expresión que era mitad asombro y mitad orgullo, de las que salen solas cuando alguien hace algo exactamente como debía hacerse. Lo de invisible, dijo despacio. Lo llevaba guardado desde el martes, admití. Ha sido perfecto. Me encogí de hombros, cogí la copa y bebí. El Rioja seguía estando bueno. Desde la calle llegó el sonido de Diego llamando al telefonillo. 1 vez, 2, 3. No lo cogimos. Luego silencio. Luego el teléfono vibró 2 veces seguidas, mensajes que no leí. Luego nada. Sara se asomó a la ventana con mucho cuidado, como quien espía sin querer que se note que espía. Sigue ahí, informó en voz baja. Ya se irá, dije. Está mirando el portal. Que mire. Ahora está con el teléfono en la mano. Sara. ¿Qué? Ven a sentarte. Se sentó. Pasaron unos minutos. Abajo, en la calle, Diego Martínez seguía de pie en la acera de una calle del barrio de la Trinidad un viernes por la noche, rodeado por los últimos vestigios de lo que había sido su vida organizada, con el teléfono en la mano y ningún sitio concreto al que ir. La señora Conchi ya había doblado la esquina hacía rato con su camisa bajo el brazo. El matrimonio Herrero estaba ya en su casa. El chico del bajo, con el casco de la bicicleta, también. Uno a uno, todos los testigos involuntarios del mejor viernes de la historia del barrio se habían ido a sus casas, a sus cenas, a sus vidas, ellos completamente ajenos al peso de lo que acababan de presenciar. Y Diego se quedó solo con la acera. Dentro, Sara terminó las aceitunas. Yo apagué la lámpara pequeña del rincón porque me molestaba un poco en los ojos, y nos quedamos con solo la luz de la televisión, que seguía poniendo la serie que ninguna de las dos había estado viendo. Fuera el barrio hacía su ruido de siempre, ese murmullo constante de ciudad que nunca desaparece del todo. Y los naranjos de la acera seguían ahí, como siempre, indiferentes a todo lo que ocurre a sus pies. Me terminé el vino, cerré las persianas.